vamos a hablar pues líneas sobre eso, era que si te quieren ya convertirse en una especialidad básica, no medicina, no porque en todas las especialidades, en todas, pienso que el cuadro clínico es el ¿quién va a determinar sus conductas frente al dolor o al bienestar? Va a ser el ser humano. Y hay la evidencia científica actual que el estrés, ¿sí? Y va a generar sustancias tóxicas como cortisol y hormona del estrés que al final van a producir procesos inflamatorios sistémicos y van a ver que la mayor parte de cuadros crónicos, incluida la depresión, incluida la diabetes, la arteriosclerosis, se convierten en trastornos inflamatorios sistémicos. Y el estrés se convierte en un productor de este tipo de procesos inflamatorios sistémicos. ¿Okay? Vamos a conocer lo normal. Le quiero preguntar a su compañera qué entiendes por pensamiento. Son ideas que se generan en nuestra mente sobre un tema determinado a partir de un conducto. Perfecto. ¿Y tú qué piensas que es el pensamiento? Sería la forma en que procesamos el alrededor. Sí, también es cierto. Entonces, yo quiero decirles que el pensamiento vendrá del verbo pensar. ¿No es cierto? Porque pensar es acción, ¿no es cierto? Lo que termina en área denota acción, ¿cierto? Entonces, pensar significa dar una opinión, poner atención a algo. Las definiciones cercanas que nos han dado sus compañeros exactamente describen que el pensamiento es un proceso por el cual generamos ideas, ¿no es cierto? Que van destinadas a elaborar un mensaje que se transmite a través de él. ¿Listo? ¿Está claro lo que es el pensamiento? Y bueno, esta función es una función psíquica completa, propia del ser humano, ¿no es cierto? Y como hemos dicho, se convierte en un proceso que nos permite que elaborar conceptos, que nos permite que resolver problemas, que nos permite tomar decisiones y plantearnos juicios respecto a diferentes situaciones. Para eso pensamos. Quiero decirles también que nosotros no siempre estamos pensando. El pensamiento surge cuando tenemos una necesidad de resolver algo, de expresar. Si no, nuestro pensamiento, nuestra mente no está pensando constantemente. Existen trastornos, como los que vamos a ver, en que perdemos el control de nuestro pensamiento y la idea se hace recurrente y resistente. Y aun cuando nosotros queramos acudirnos, no se puede. Pero eso se convierte en una expresión psicopatológica. Entonces, permanentemente está pensando, ¿cómo salgo de juerga el fin de semana? O por qué me dejó periquita, o por qué me engañó fulanito, y la idea está, y no la podemos quitar, se convierte en una falta de control de nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Se convierte en lo que llamamos una idea obsesiva. Entonces, ya hemos visto qué significa esto. Y quiero decirles, en este marco de la normalidad, vamos a establecer 3 tipos de pensamiento. Lo que es el pensamiento fantástico o autístico, y a partir de esos nombres, ¿sí? Ya se está haciendo una idea en qué consiste el pensamiento imaginativo y el pensamiento racional. El pensamiento fantástico, cuando nosotros empezamos en nuestra adolescencia, entre la pubertad y la adolescencia, les ha ocurrido que uno quiere estar solo en su cuarto, mirando el techo y pensando, ¿no? Como comienza a complejizar el funcionamiento de su cerebro, comienza a decir, ¿y por qué no seré tan lindo? ¿Por qué no seré más alto? ¿Por qué no seré más rubio? ¿Por qué no seré más inteligente? ¿Por qué no seré más guapa? ¿No es cierto? Estaba pensando que uno va como una suerte de ensoñación, imaginando, ¿no? Todo aquello que de repente no es en ese momento, pero que lo está soñando, lo está fantaseando, ¿no es cierto? Eso es el pensamiento fantástico. Una suerte de pensamiento que nos ayuda a ser más tolerable la realidad en que vivimos. Pero una vez que alcanzamos la madurez, nos importa si somos más altos, más guapos, más feos, ¿no? Porque recuerden que esto que tenemos es la cajita del regalo. El regalo está dentro, ¿sí? Nuestra esencia como seres humanos. Entonces, esto es el pensamiento fantástico. Y fíjense que en el caso que nosotros les ponemos,
Una chica que trabaja de noche como prostituta, pero en las noches va escuchando un radio donde hablan unos pastores y en su fantasía, y seguramente si era una chica abandonada, comienza a fantasear que esos pastores que hacen que manejan esa hora de radio y que dan mensajes y todos son sus padres. Tanto es así que incluso cuando la policía la detiene por ese tipo de prácticas, ella cuando le preguntan quiénes son sus padres, ella dice, los pastores. Es un pensamiento fantástico. Y luego está el pensamiento imaginativo. Y este pensamiento es tan importante que se convierte, ¿sí?, en el pensamiento que puede crear el arte, que puede crear el conocimiento científico. Fíjense que no solamente es eso, sino que este pensamiento imaginativo es la base del lenguaje y es la base del arte y las matemáticas. Bien, este tipo de pensamiento está constituido por lo que se llama imaginería mental. ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos hecho la anterior clase de sensación, percepción y representación? ¿Qué les dijimos que eran las representaciones? Las imágenes que creamos en nuestro interior. Pueden ser voluntarias, ¿no es cierto?, en base a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos, ejerciendo otra función psíquica que es la memoria, o bien puedo imaginarlo, ¿no? Y ustedes se pueden imaginar vestidas de reinas o en la fiesta de 15 años que no tuvieron. Eso es cierto. Imagínense. Entonces, este pensamiento imaginativo está constituido por lo que es la imaginación mental, la capacidad de representar el mundo a través de representaciones, de imágenes. Está constituida por eso. El pensamiento está constituido también por lo que es el pensamiento contrafactual, en el cual el individuo es capaz de desconectarse de la realidad en la cual vive y comienza, fíjense, a pensar en sucesos que nunca han acontecido y que probablemente nunca acontecerán. ¿Será lo que le pasó a Julio Verne? Comenzó a imaginar cosas y a crear una realidad que terminó siendo la base de una ciencia futuro. Y también está constituida por lo que se llama la representación simbólica. Fíjense, es la capacidad que podemos tener las personas para representar objetos o entidades del mundo a través de imágenes, a través de representaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo hay ciertas habilidades y pensamiento que se asocian obviamente a habilidades intelectuales. Y yo recuerdo mucho a una técnica de enfermería que en el hospital me decía, doctora, a fines de noviembre podemos ya planear la Navidad y hacer las figuritas y los adornos. Por supuesto, porque la norma es habitualmente que ya para el 1 de diciembre todo esté decorado para Navidad. Entonces, ¿por qué traer esas radiografías antiguas que ya están desechadas y podemos comenzar a hacer figuras? Le gustaría que haga el misterio completo, que tenga la vaquita y la cosita así. Cogió su tijera. En la radiografía, aquí está la figura. Exacto. Haciendo esta chica. Emplear los pensamientos imaginativos. Cuando ustedes ven a la gente de la sierra que bordan las blusas, la ropa, en el Colca, en Huancayo, en Puno, hacen una figurita como nos enseñan a bordar a nosotros, ¿no es cierto? Y de ahí vamos haciendo el punto cruz o el punto cordón o lo que fuera, ¿no? O en su tela, la ponen en la máquina, salió el colibrí, salió la flor. Están utilizando este tipo de pensamiento que es el imaginativo. ¿Listo? Entonces, existe además otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento racional. Y como su nombre lo dice, es un pensamiento que nos permite abstraer todo lo que concreto del mundo y, fíjense, teorizar el mundo, cuestionar el mundo, pensar, razonar, de tal manera que todas nuestras habilidades cognitivas van a ir destinadas a ese razonamiento. Esto está bien porque esto está mal porque hacia dónde quiero ir. ¿Listo? Y por supuesto, no solamente me va a permitir esto el pensamiento racional, sino que voy a ser capaz de usar analogías, inducciones. Ustedes han hecho lógica, psicología y lógica en secundaria.
¿Cómo has cambiado tanto la... ¿no? Entonces, les van a decir, ¿no? Como en el ejemplo que les he hecho. Mi gato, todos los gatos tienen 4 patas. Yo tengo un gato, por tanto, ¿qué dice la lógica? Mi gato tiene 4 patas, ¿no es cierto? Más o menos por allí va el pensamiento racional y también el pensamiento racional a partir de las experiencias y el conocimiento me dice, bueno, perdí el vuelo y ahora ¿qué hago? ¿Cómo hago para reprogramarlo? Esa habilidad, parece que me voy por otro al Convert para que me cambien la fecha o me programen inmediatamente en otro vuelo. Eso es mi conocimiento, mi práctica, no es el por qué decir. ¿Cómo puedo decidir que perdí la llave de mi maleta? ¿Cómo lo abro? ¿Qué dice el conocimiento? Con un objeto alargado, ¿no es cierto? Puedo abrir. Son conocimientos, ¿no es cierto? Que son productos del pensamiento racional. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa más es importante decirles aquí? Que teniendo en cuenta toda esta apreciación de lo que hemos mencionado y los tipos de pensamiento, diríamos, ya para trabajar lo que es la psicopatología, que si mi pensamiento es una idea, otra idea, otra idea, normalmente mi pensamiento, para que pueda ser entendido, ¿sí? Tiene que generar esta idea que esté relacionada con esta, con esta, con esta, ¿no es cierto? Es así como nos comunicamos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Si en vez de que exista este orden, que incluso lo hemos aprendido en nuestro curso de lenguaje y nos dicen cómo estructuramos una oración, sujeto, verbo, predicado, más o menos un orden. Todos poetas y nos cambian las cosas para tratar de llegar al objetivo que quieren, pero eso es una expresión artística. Normalmente, cuando hablamos, hacemos el uso de un orden, ¿no es cierto? Sintáctico, gramatical, que permite que nos entendamos. Y a eso le llamamos proceso del pensamiento, flujo del pensamiento, formalidad del pensamiento, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo quiero hablar de esa misma manera, pero acelero mi pensamiento? ¿Se acuerdan de esa canción? Una canción criolla, no sé. Yo quiero detener. ¿Entienden lo que es? ¿Cómo va tan rápido su lenguaje? En mi pensamiento puede hacer eso, sí. O puede hacer que yo sea lenta, y hable despacio. Sí. Por tanto, mi pensamiento, mis asociaciones se pueden acelerar, se pueden enlentecer, se pueden arremolinar, o de repente, como ocurre muchas veces, estoy pensando en algo. Bloqueo mi pensamiento. Listo. Asimismo, el pensamiento no solo puede ser evaluado en términos de cómo se va generando el pensamiento, sino del control del pensamiento. Y les había dicho que nosotros no estamos pensando todo el tiempo. Surge en el momento que necesitemos elaborar una respuesta, dar una opinión, allí surge el pensamiento. ¿Sí? Entonces, en general, nosotros tenemos control del pensamiento, pero existe una alteración en el pensamiento y que perdemos el control del pensamiento y, por tanto, eso se va a expresar como una idea obsesiva. Una idea obsesiva es una idea recurrente, persistente, que yo no quiero tener, que sé que es absurda, sin embargo, se mete a mi cabeza, se mete, y me dice, está todo contaminado, y me genera gran angustia a pesar de saber que eso no. Eso es una idea obsesiva. Y, además, existe dentro de las alteraciones del control del pensamiento lo que se llama delirios del control del pensamiento. Pienso que alguien se roba mis pensamientos, que alguien me inserta pensamientos o que alguien difunde mis pensamientos. Y eso es como consecuencia de la expresión de una sintomatología que es pasividad del pensamiento y que involucra una alteración en el control del pensamiento. Cuando yo tengo una mente rígida, inflexible, que no quiero cambiar, digo, mi verdad es la verdad, y me manejo más por una suerte de rigidez, ¿no? Inflexibilidad cerebral, entonces voy a tener una tolerancia a la variación y, por tanto, se convierte también en una alteración del control del pensamiento. Pero cuando yo emito un pensamiento,
no solamente es lo que viene organizado como una idea, sino que con mi pensamiento yo quiero enviar un mensaje, ¿no es cierto? Y el contenido de mi pensamiento es lo que yo quiero expresar, ¿cierto? Eso quiero expresar. Ustedes pueden pensar lo que fuera y están tratando de darle un contenido a esa idea. No es una idea vacía que no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber alteraciones en eso que yo quiero enviar como un mensaje, ¿no es cierto? Por tanto, yo puedo tener alteraciones en el contenido que se expresan como creencias o ideas, que pueden ser ideas delirantes. De hecho, una idea delirante es una creencia falsa, errónea, imposible de que acontezca. Sin embargo, el paciente la defiende con una convicción absoluta y por más prueba que le demos, va a seguir diciendo, no, yo soy Jesucristo crucificado. No, ustedes me pueden decir lo que sea, pero eso son. Ustedes pueden decir lo que sea, pero estamos convencidos que todas nuestras mamás nos quieren matar a nosotros. Creencia equivocada, falsa, que se llama delirio. O puede ser una idea obsesiva, pero ya no por pérdida del control que se mete en mi idea, sino porque el contenido de lo que dicen es absurdo. ¿No es cierto? ¿Cómo podría pensar e imaginar que si yo no toco la pared 7 veces y camino, es una idea absurda, ¿no es cierto? Sin pisar la línea y solo con un pie, se va a morir alguien. Ese pensamiento es normal o hay una alteración en su contenido, ¿no es cierto? Eso es. Y luego están las ideas sobrevaloradas. ¿Sí? Y las ideas sobrevaloradas son muy comunes, muy absolutamente comunes y están relacionadas a personalidades no saludables. Y una idea sobrevalorada es una idea en la cual lo afectivo, lo emocional, está por encima de mi capacidad de juicio crítico. Lo más común de ideas sobrevaloradas. Cuando esas mamás, historia personal, para decir, mi hijito es el más inteligente de la Facultad de Medicina. Era cierto. Pongo la decir, pero mi hija es la más linda de toda la universidad. ¿Cierto? Entonces, eso es una idea sobrevalorada. Que lo afectivo prime sobre mi razonamiento. Y como vamos a ver luego, este tipo de ideas nos ha llevado a que tengamos los presidentes y demás. No voto popular porque mi emoción me dice que voto por su tal. Al final estamos votando. Tiene que ver con el cómo manejamos nuestras ideas en el terreno político, en el terreno religioso, en lo habitual. La chica que dice, está delgadita, se ve toda linda, y sin embargo no ve ni la ley de ese orden. Es una idea, porque en la práctica no es cierto. Idea sobre valor. ¿Listo? Entonces, estas son las alteraciones que vamos a encontrar y voy a pasar rápidamente porque, bueno, hemos empezado casi 8 minutos más tarde. Jasper, saben que un clásico de la psiquiatría, generador y creador del método fenomenológico. Ustedes han visto que en la clase anterior, 2 clases antes, habíamos hablado de los tipos de psicopatología y nos explicaba lo que es el modelo fenomenológico, ¿cierto? Entonces, él nos dice, esto que les explica, una idea, viene un pensamiento, cualquiera de nuestros pensamientos inmediatamente surge una asociación, ¿no? Con otros pensamientos se me va a permitir seguir sosteniendo lo que quiero decir, ¿cierto? Entonces surge una constelación de ideas en torno a la que estamos manifestando. Así, simple pensamiento, otra vez asociación, y al final, dependiendo de la situación, yo voy a tomar una decisión o una determinación. En este ejemplo, lo que podemos ver es que estoy sentada en mi consultorio, tengo virus, pero también tengo que hacer informes médicos y tengo consulta de tantos pacientes, de tal seguro, y tengo tal cosa, y todo en torno a lo que estoy ahí. De pronto digo, si tengo que ir, si me resfrío, es mejor que me ponga una chaqueta. Pero en ese momento, en esta época de lluvia, siento que está cayendo una gotera por la mampara de mi consultorio. Entonces, van a malograr mis muebles. ¿Qué hago? Inmediatamente como un culo. Se dan cuenta de cómo van las asociaciones y hacia dónde terminan viendo. Así nos los está explicando Jasper.
Y nos dice, por tanto, que los pensamientos son capaces de acelerarse, de enlentecerse, de arremolinarse, de caer abruptamente, de sufrir un bloqueo, de incrementar el volumen del flujo. Comienzo a hablar sobre entonces, esta forma nos va a permitir evaluar las asociaciones que emitimos cuando hablamos y las alteraciones en la forma, en cómo se va dando el pensamiento, nos va a describir una serie de alteraciones como la aceleración del pensamiento. El pensamiento va tan rápido que se convierte en un síntoma que se llama fuga de ideas, en el cual hay presión del habla. Tengo tantas ideas, necesito hablar para expresar. No voy a parar de hablar. Tengo pensamientos antígrados, de un pensamiento salto a otro, pero que se relaciona más o menos con el tema. ¿Sí? Me distraigo y tengo una asociación por asombro. Yo les comentaba a sus compañeros de lunes que hubo otra vez un tránsito caótico. Entonces me decían, el taxista, sí, me decía, qué terrible el tránsito, ¿no? Es una, ¿cómo me dijo? Que era, bueno, pero es una asociación que en este momento no me acuerdo, pero es en uno de los ejemplos que les habíamos puesto hace mucho tiempo en la hoja, en la guía de prácticas, decía, yo soy el doctor Benzetilo que cuidó a la gente a mi estilo. Entonces, para que las palabras jueguen. A eso le llamamos asociación por, ¿qué? Por asonancia, ¿no es cierto? Para que suenen más o menos parecidos. ¿Listo? Entonces, luego, si hay una aceleración, puede haber una lentificación del pensamiento, y el pensamiento va a ser tan despacio que incluso se dificulta tomar decisiones o concentrarse. Y puede haber una suerte de pensamiento circunstancial, y en el pensamiento circunstancial es lo que ustedes le llaman el floreo. Empiezo un tema y le doy un montón de vueltas, y al final otra vez vuelvo al tema. Eso es el pensamiento circunstancial en el cual existe un fracaso en la diferenciación de la figura del fondo. Y por eso es que le estoy dando tal cantidad de vueltas a mi pensamiento. Existe luego lo que es el descarrilamiento del pensamiento. Estoy yendo por un lado y de pronto bruscamente, como cuando se descarrila un tren, en vez de seguir por la línea, estoy viendo a otro lado. Y mi pensamiento comienza con otra idea. ¿Listo? En el ejemplo, ustedes pueden ver como alguien que está manejando en la carretera dice, ¿no? Voy viendo qué tráfico terrible ahí, ¿no? La carretera principal, ¿no? Que sobre todo la gente que se dirige al norte y de pronto dice, sin más ni más, que no tiene relación con lo que está comentando, porque las niñas siempre actúan en las fiestas de Navidad. ¿Qué dice? Pensamiento, descarrilamiento del pensamiento. Existe también otro fenómeno en que dos pensamientos que podrían ser los mismos se fusionan. ¿Qué pasa cuando han visto que hacen juegos con los refranes? Dicen la primera parte de uno y la segunda de otro. Se puede entender o lo hacen para jugar. Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo tengo un pensamiento descarrilado y fusionado? No solo se descarrila, está yendo hacia otro tema, ¿no es cierto? Sino que además esos pensamientos se fusionan. Cuando eso ocurre, el descarrilamiento o fusión, estoy siendo testigo de incoherencia. Y eso es lo que van a encontrar, y seguramente con los pacientes esquizofrénicos, en que los familiares dicen, no entiendo, doctor, de lo que dice, parece que habla tontería. Lo que ha pasado es este fenómeno. ¿Listo? Y luego está el bloqueo del pensamiento. Está claro, y la figura ustedes pueden ver, ¿no? Está claro. Estamos con el pensamiento y de pronto, nada. Tengo más ideas, no tengo más pensamiento. ¿De acuerdo? Luego está el pensamiento tumultuoso. Bueno, algunos pacientes dicen, no sé qué pasa con mi pensamiento. Antes tenía los pensamientos como ordenados en un almacén y ahora se cruzan. ¿Están? ¿No? Y es cuando la gente dice incluso, tiene los chicotes cruzados, cambios en el flujo del pensamiento. Y está luego el pensamiento perseverativo, como su nombre lo dice, cuando uno persevera, sigue en lo mismo, ¿cierto? Y se retiene una constelación de ideas que se repiten una y otra vez. ¿Cómo te llamas? Juan Pérez. Ah, ¿y qué estudias? Juan Pérez. ¿Y en qué universidad estás? Juan Pérez. ¿Listo? Pensamiento
perseverativo. Y esto lo vamos a encontrar en pacientes que tienen un cuadro orgánico cerebral. Por ejemplo, van a escuchar que sus abuelitos constantemente le repiten lo mismo, persevera, 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 y sí, en la práctica para hacer una evaluación de su la presencia o no de organicidad, le decimos dibújeme estos redonditos, circulitos y palitos y pongamos la vuelta y la hoja la tienen bien. Y luego está, ¿qué consideran ustedes que es el juicio? ¿No? Fíjense, es un pensamiento que expresa la visión de la realidad. Usted el juicio. Si no estoy en la fantasía, no las cosas que podrían pasar. No tiene un chiquito que tan chiquito que la dice, pero en vez de los 11 años, que lo optó por una opción sexual, sí, no sé, yo voy a pasar por alguien muy rico, voy a tener un montón de plata. En mi pleno juicio de realidad se basa, ¿no es cierto?, en diferenciar lo que son sus pensamientos de la realidad externa. Por tanto, yo puedo entender que su juicio de la realidad está alterado. ¿Listo? Y luego el pensamiento abstracto. Cuando nosotros nos hacemos adolescentes, yo les he repetido creo esto, no solamente crece nuestro cuerpo, cambia nuestra voz, aparecen características sexuales secundarias, sino que también a nivel de nuestro cerebro se generan procesos diferentes. Creo que en la primera o segunda clase lo hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Por tanto, justo con esto, nuestro pensamiento cambia de ser el pensamiento concreto, propio de los niños, a esa capacidad para abstraer y preguntarnos por qué y para qué, ¿sí? ¿No? ¿Qué significa esto en mi vida y en la vida de los demás? Sí, comenzamos a generar este tipo de pensamiento, de elaborar por encima de lo rutinario que nos ocurría siendo niños. Y normalmente eso se evalúa a través de la interpretación de los refranes. Por ejemplo, si yo te digo, en arca abierta el justo peca, ¿qué quiero decir? Si yo te quiero decir, ¿sí? A ver, quien vive en casa de cristal que no arroje piedras, ¿qué quiero decir? Sí, dime. Sí, es muy sensible y unas cosas que dicen que entonces no deben ser malas cosas en los demás, o sea, no digan. ¿Qué significaría, no es cierto? Yo comienzo a criticar a todos de corrupto y soy Montesinos, o soy Castillo, o soy PPK, o debería hacerlo. No, porque mi historia está relatando lo mismo, ¿cierto? Entonces, más o menos por ahí lo estoy diciendo. Mis conductas sí, no pueden volver frágil en función de lo que los demás conocen de la izquierda. Entonces, eso es pensamiento abstracto, la capacidad para, ¿no?, salir, escapar de la literalidad de una oración, de una situación, para abstraer y hacer una expresión que pueda generalizarse al vez. Y luego el pensamiento concreto, como hemos dicho, es la repetición literal de lo que estamos pidiendo. Si le digo que me interprete el refrán, perro que ladra no muerde, me va a decir el paciente, los perros que ladran no muerden. Eso es pensamiento concreto. ¿Sí? Y luego, estos son, pasamos, hemos visto una rápida revisión de lo que son las alteraciones en el proceso, en el flujo del pensamiento. Vamos a darnos cuenta que cuando se altera, fíjense, el control del pensamiento, ¿de acuerdo? Cuando las ideas aparecen, no las puedo manejar. Y les habíamos dicho que se pueden expresar como pasividad del pensamiento. Esa pasividad del pensamiento puede expresar ¿qué? Robo del pensamiento, inserción del pensamiento, difusión del pensamiento. Hay una pasividad en mis pensamientos. No estoy controlando mi pensamiento porque cualquiera se lo roba, cualquiera se lo saca, cualquiera me mete ideas o pongo el pensamiento, que es muy íntimo, muy personal, que es difundido para todos, ¿cierto? Alteración en el control del pensamiento. Y en la clase anterior habíamos hablado acerca de que para Schneider, otro clásico de la psiquiatría, habría síntomas de primer rango,
¿sí? Para hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Y en esos síntomas de primer rango, ¿se acuerdan? Que nos habían mencionado lo que son las alucinaciones auditivas complejas. En este caso, parece que también existirían síntomas de primer rango para hacer diagnóstico de esquizofrenia y estarían constituidas exactamente porque, por lo que hemos dicho, robo del pensamiento, inserción del pensamiento, transmisión del pensamiento. Y en el ejemplito que ustedes pueden ver, ¿no? Estoy pensando en mi madre y de repente mis pensamientos me los arrancan mediante un extractor. Me quedo sin pensamiento. Robo del pensamiento. O bien, puede ser inserción de ideas, inserción de pensamiento. Miro por la ventana, ¿no? Sé que el jardín está bonito, sé que la hierba está fresca, ¿no? Pero entonces me doy cuenta, no son mis pensamientos, son los pensamientos de André que entran a mi mente. Ya no son mis pensamientos, sino son los pensamientos de André. ¿Listo? O bien puede ser, ¿sí?, que haya una difusión de mi pensamiento, transmisión de mi pensamiento. Conforme pienso, mis pensamientos abandonan mi cabeza en una especie de teletipo mental. Cualquiera a mi alrededor solo tiene que pasar la cinta y va a conocer lo que yo pienso. Entonces, yo recuerdo a un paciente, Ernesto, en sus primeros días de cuadro clínico, venía con sus lentes oscuros. Es que yo no sé, doctora, ya he pasado por varios psiquiatras y todo el mundo me mira a los ojos y lee mis pensamientos. Y con eso se han hecho millonarios, porque todas mis ideas me las han difundido entre todos ustedes. Difusión. Y luego, cuando hablamos ya no del control, sino de las alteraciones en el contenido del pensamiento, entonces voy a expresar, ¿no es cierto?, mis mensajes a través de creencias normales o creencias anormales, ¿cierto? Las creencias normales van a estar de acuerdo a mi propio nivel cultural, social, ¿no es cierto? Y a mi cultura. Y esas van a ser mis ideas, ¿no? La idea cultural de que de repente me tienen que pasar el huevo para estar tranquilo porque pasé por un susto es muy común. Eso es cultural. Malo, bueno, no tengo el escenario análisis, ¿cierto? Lo así, sí, mejor. Tenía un profesor que me decía, ¿no? Si con agua mejoras, agua todas horas. Y si con eso estás, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con el aspecto cultural y compartido por su mundo. Y luego están las creencias anormales. Y dentro de las creencias anormales surgen los delirios, ¿no es cierto?, que pueden ser primarios o pueden ser delirios secundarios. Son las obsesiones y las ideas sobrevaloradas como alteración en el contenido del pensamiento. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, estamos describiendo. Entonces, un delirio también se los hemos definido. Pues dicen creencias erróneas, creencias falsas, imposibles de que acontezcan, que sin embargo el paciente las defiende con una convicción absoluta, que no tiene que ver con inteligencia, ¿sí? Que por más pruebas que le demos al paciente, no las va a hacer, ¿cierto? Cuando en su libro, en su guía de práctica, les ponemos que vean la película Mente Brillante, ustedes se van a dar cuenta que no tiene que ver con su inteligencia realmente, pero nada. Era un matemático por excelencia que ganó un premio Nobel de Economía. ¿Sí? Sin embargo, la creencia absoluta de que era víctima de persecución por la GB, la CIA, y qué sé yo. Entonces, esas son lo que nos acerca a lo que es una idea delirante. Y los delirios, como les hemos dicho, pueden ser primarios o secundarios. El delirio primario es absolutamente incomprensible. Ustedes pueden comprender por qué alguien me puede estar leyendo la mente. Comprensible. En cambio, en el delirio secundario es comprensible porque se está produciendo como consecuencia de una alteración en otra función psíquica. Estado de ánimo, alteración en mi conciencia o en mi percepción.
Y eso me está produciendo. Esta alteración en mi estado afectivo hace que yo tenga una idea de vida. O esta alteración de mi conciencia, estoy bajo efectos del sueño o bajo efectos de droga y creo en una cosa imposible de que acontezca. ¿Es comprensible? Sí. Esta es la diferencia entre primario y secundario. Es un ejemplo de un hombre que es un agresor sexual, violador y todo. Horrible conducta. Si nosotros hacemos una evaluación de su biografía, de su entorno, de su contexto, vamos a darnos cuenta que fue violado por el padrastro constantemente, que vivía una vida de ruina, de miseria, de humillación, de violencia. Y sus conductas se pueden entender como consecuencia de eso mismo. Comprensible. Lo que significa que es comprensible por las conexiones significativas que tienen. Nos estamos explicando a lo largo de la historia. Pero cuando en la misma película, John Nash dice que lo están persiguiendo los de la CIA, los de la KGB, que tiene metido un chip en su circulación. Eso tiene una conexión significativa con la realidad, ¿lo podemos comprender? No. Esa es la diferencia entre el delirio primario y este otro tipo de conducta. Entonces, lo incomprensible en última instancia es lo que nos va a diferenciar la idea del delirante primario por mucho método básico que desarrollemos. Es incomprensible y no tiene conexiones significativas, simplemente aparece. Simplemente su compañero me dice que es Napoleón Bonaparte. ¿Lo comprendemos? No. Entonces, resumiendo, diríamos que el delirio primario es incomprensible y, en cambio, el delirio secundario es comprensible que se produce en el contexto de otras alteraciones, otras vivencias anormales a nivel de lo que es mi estado de ánimo patológico, mi alteración en la percepción o mi alteración en la dosis. ¿Listo? Entonces, los tipos de delirio que existen, hay dos términos que ustedes necesitan conocer, lo que es la afonía y lo que es el trema o humor delirante. Afonía es esa sensación que tiene el paciente de extrañeza y que de pronto su vida tiene un nuevo significado. Y el humor delirante, trema, algo increíble, algo terrible está pasando dentro de mí. No soy solamente yo, de pronto soy yo y María, soy yo y Pedro, y mí mismo. Estoy sintiendo cantidad de cosas extrañas que me generan angustia e insomnio, ¿no es cierto? Y cuando la fantasía popular y el desconocimiento dice que tanto los niños como los locos y los hombres, es mentira. Porque esto ocasiona un sufrimiento enorme. Y los niños se deprimen y sufren. ¿Listo? Entonces son dos síntomas que ustedes necesitan conocer, diferenciar típico. Este es un ejemplo de trema o humor delirante. Y luego está lo que necesitamos establecer como percepción delirante. ¿Qué significa la percepción delirante? A partir de una percepción normal, y yo estoy viendo el teléfono de un compañero, es realmente un teléfono, pero el significado que yo le doy a ese teléfono es lo que es absolutamente anormal. Es cierto, es un teléfono, pero no solamente es un teléfono, yo lo veo como teléfono, sino es el aparato en el cual se están robando las ideas a todos los que están a su derecha. ¿Cierto? Entonces, le estoy dando un significado anómalo a una percepción normal. A eso le llamo que percepción delirante. ¿Listo? Estos son ejemplos de percepción delirante y existen otro tipo de delirios, ¿no? Con alteración de contenido que se llaman los delirios autóctonos, que se refieren como caídos del cielo. Sin ninguna percepción, de la nada aparece. De pronto el sujeto está caminando, ve que la gente camina y sin embargo todos me están mirando, todos hablan de mí, todos quieren matarme. De la nada, sin que exista ningún tipo de percepción. ¿Listo? Tenemos práctica ahorita a las 9. Entonces sí. Ya no hay problema, porque vamos así, ustedes ya terminan nomás su clase, pues leyéndola,
porque hemos empezado casi 10 minutos más tarde. Y en este tiempo podemos terminar, porque la clase está preparada para ese tiempo. Quien se tenga que ir, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aceptar la realidad como es, ¿no es cierto? Ese es el tema. ¿Listo? Entonces, explicando la clase y va a quedar grabado para que lo puedan revisar. muy bien. Entonces, existen luego lo que son los delirios, miren, los recuerdos delirantes. Y como su nombre lo dice, un hecho acontecido hace mucho tiempo, ha ocurrido el hecho, me operaron del apéndice o de repente me saqué un premio. A partir de ese recuerdo, yo le doy una explicación delirante, como en la percepción, pero ya no por percepción, sino por recuerdo. ¿Listo? ¿Está claro? Eso es un recuerdo delirante. Y luego el contenido de los delirios. Los delirios que tienen los pacientes ahora son los mismos delirios que tenían en la Edad Media, porque están impactados por un contexto emocional, un contexto cultural, social, incluso un contexto político. Los delirios de los japoneses son iguales a los delirios de los peruanos. Eso es el impacto de la cultura, de lo social. ¿Está bien? Eso es lo que necesitamos explicando. Los delirios más comunes son los delirios de persecución. ¿Qué significa un delirio de persecución? La creencia errónea de que todos me están persiguiendo, me persigue la CIA, me persigue el servicio de inteligencia, los de la policía están, ¿no?, entrenados para perseguirme, y el heladero que está ahí no está por mí, sino es parte del servicio de inteligencia, y el barrendero también, y ¿no?, el vigilante que nos saluda es parte del servicio de inteligencia que me están persiguiendo. ¿Cierto? Eso es delirio de persecución. Y está el delirio de infidelidad, en que estoy seguro de que mi esposo me engaña. Estoy convencido de que mi mujer me es infiel. Delirio de infidelidad, sin que haya ninguna prueba al respecto. Y son muy comunes en las paranoias, ¿sí? Y los delirios de amor o delirios erotomaníacos, en que uno cree que una persona muy importante está enamorada de nosotros. El delirio de grandeza, como el delirio místico-religioso. Místico-religioso, yo creo que soy un enviado de Dios, soy un profeta, ¿no? Soy el descendiente de Dalai Lama, que ahora está tan desprestigiado, después de lo que hemos visto. O delirios de grandeza, en que yo tengo tanto poder que levanto mi mano y todos los enfermos. Delirio de grandeza. Y están, obviamente, los delirios nihilistas que quieren explicar que o estoy vivo, pero realmente no estoy vivo, estoy muerto, o me faltan todos mis órganos internos, o me falta la mitad del cuerpo. Delirio nihilista. O el delirio de ruina, y va a venir el paciente y me dice, es un millonario, y me va a decir, doctora, no tengo dinero ni para pagar la consulta. Pero es un supermillonario. ¿Sí? O el delirio de culpa, ¿no? Soy tan pecador, soy tan terriblemente malvado que por mis pecados apareció el COVID. Delirio de culpa. Y bueno, están los delirios hipocondríacos, en que uno cree que tiene síntomas de una enfermedad que no tiene. Ahí está el síndrome de Cotard, que reúne delirios nihilistas de ausencia de partes del cuerpo, más delirios hipocondríacos, ánimo deprimido y negativo. Entonces, pueden haber delirios de infestación, como que un parásito se ha metido en mi cuerpo y estoy convencido de que existe, por más prueba que me den que eso no es posible. Y luego están las ideas obsesivas, como alteración del contenido del pensamiento. ¿Qué les hemos dicho respecto a las ideas obsesivas? Recurrentes, persistentes, y se meten en mi cabeza, que yo sé que es imposible de que sea realidad. Sin embargo, no me puedo resistir a cumplir con un acto motor que disminuya el nivel de ansiedad que tengo y que me hace sufrir, y que se convierte en una compulsión. Entonces, es la idea que me hace sufrir, que se metió en mi cabeza y que me lleva a una compulsión, que es un acto motor. Si pienso que todo está contaminado, me lavo las manos. ¿Listo? Eso es. Y ya, para que esas son las compulsiones, ¿no es cierto? El acto motor, ¿sí?, que en respuesta a una obsesión. Ejemplos de obsesiones y compulsiones, y aquí están las ideas sobrevaloradas.
las hemos definido simplemente para que quede claro. Son ideas, recuerden, en que lo emocional, lo afectivo, prima sobre mi capacidad de razonamiento lógico. Entonces, yo espero que en las próximas elecciones votemos racionalmente y no con nuestras emociones. Cuando tengan que elegir a su pareja, claro, resumiendo su razonamiento y también su emocionalidad, ¿cierto? Porque si no, nos vamos a equivocar enormemente. ¿De acuerdo? Esas son las ideas sobrevaloradas y aquí, como les decía, son de cualidad similar a las ideas políticas, a las ideas religiosas. Y entonces, a partir de eso, podemos entender por qué los musulmanes nos dicen que si no compartimos su mismo Dios, su misma religión, no merecemos vivir. Por tanto, van a matarnos. ¿Cierto? ¿Sí? O porque los terroristas consideran que destruir nuestro país se convierte en el hecho más importante para ser mejor. ¿Sí? O lo pongo entre la idea de sobrevalorada o lo pongo en la idea del niño. Pues si ustedes hacen una reflexión de por qué, ¿no? Realmente, chicos, que cuando amamos algo lo cuidamos. Si yo digo que amo mi país, ¿lo puedo destruir? ¿Listo? Bueno, y así podemos ver lo que son las ideas sobrevaloradas. Y las ideas sobrevaloradas, les había dicho que están en muy estrecha relación con los trastornos de personalidad. Ahí nos quedamos todo lo que es psicopatología del lenguaje, lo tienen que trabajar con sus respectivos. Bueno, hemos terminado, chicos. Esto no te lo quito. Tómale una fotito. ¿Es cierto? Y después mándame las asistencias todas juntas. Doctora, ¿las fotos tiene? Lo que linda a otros grupos. No los tiene. Sí, tengo Es que- estas hojitas que me han dado ayer, por ejemplo. Sí, pero de otras semanas. Es que También, algunos me han todas, dicho, no sé. todas tienen. Bueno, me ponen las fotos, es que algunos delegados creo que no tienen sus asistencias y no saben dónde poner, qué poner. Yo sí le tomo foto a mis Perfecto, ya. Entonces te las mando. Sí, todas. Sí, Ah, a mí mándale. a ti. Sí, Ya. ¿Tu apellido es? Abraham. Brahma. Ya me acordé, Abrahamcito, listo. Ya. ¿Está Sí, claro? le voy a consultar algo más. Me estaban preguntando sobre la monografía. Hay una parte que dice anexo. ¿Qué va ahí? Nada. Exponiendo sí, que habían revisado o la bibliografía anexa, pero vamos a gastar más papel, a no ser que lo pongan. No sé si ustedes tienen la misma preocupación por la naturaleza, pero miren, la prueba es datos clínicos, son 4 hojas promedio por prueba. Entonces, si tenemos 400 alumnos y son otros 400 de psiquiatría, ¿se dan cuenta la cantidad de hojas que vamos a Ah, sí, eso también me lo habían comentado, que ya se ha separado el polideportivo para el examen. Son 3 ambientes. Tienen En el polideportivo han dado examen los de psiquiatría que hacen por módulos, Sí. pediatría y obstetricia y por 160. Es que no sé, doctora, Pueden porque estarse yo he ido, conversé con la delegada de psiquiatría, ajá, me escribió, me dijo que vaya a preguntar a básicas para pedir un correo para mandar el oficio. Pero Ella me ha dicho que está haciendo el oficio para las 2 secciones y está pidiendo de 6 a 8. sí, pero en secretaría de facultad me dijeron que no se puede, que eso lo coordina la facultad ya ha pedido el polideportivo para hacer el examen y no puedo hacer nada más. Y me ha dicho que no puedo hacer nada No más. es cierto. ¿Por qué los tratan a los de psicópatas de forma diferenciada que los de psiquiatría? No sé, es lo que me han dicho, pero me han dicho que le diga eso. Que 3 ambientes tiene que ser, a 2 auditorios, me dijo, oye, incluso va a ser el polideportivo, el S y no sé qué más. Bien. Daniela. Ah, pero es que supongo que es diferente para ella, pero al menos este Steve, que es el delegado general, ha estado coordinando con la doctora Gladys, que es coordinadora de básicas, y se ha decidido eso, en la facultad se ha decidido eso, y me han dicho que no puedo hacer nada más. Los turnos. No, pues, Vamos a ver. Es imposible. 400 alumnos. pero me han Pueden dicho que entrar sí. uno a la. Pueden entrar uno a la.
No, Pero dice que tiene está capacidad. por definir. Sí, tiene capacidad para militar. Es lo que me ha dicho Steve, porque yo le pregunté, le dije que usted me había dicho que me iba a preguntar. Entonces yo fui a preguntar y lo que le dije. Mira, lo que me ha dicho Daniel, hemos dado 160, porque están divididos en dos grupos de pediatría y gineco. Son modulares y han dado, no es cierto, el examen y le dijo, De repente le van a dar 2 o los 3 módulos o todo completo, no sabría decir. tendríamos que en el mismo momento dar examen, entonces. Pero lo que me ha comentado Steve es que todo, o sea, según lo que dices, todo el polideportivo es para dar el examen y es lo que se pide. Y por eso es que los exámenes son de noche, son 7, 8 de la noche, para que sea solamente para eso, ¿no? Solo para eso. Sí, sí. Eso es lo que me han dicho. Yo soy un departamento, ¿cómo está nuestra facultad? Sí, es que yo tampoco no puedo hacer nada más. Nadie, no sé, ¿no? Pero así estamos, no estamos bien, ¿no? Y al final, ¿qué queremos? O sea, nos hacemos cómplices de que estamos en conflicto. ¿O qué hacemos? No, no creo que estemos tan pegados, pero tiene bastante aforo, es lo que me ha dicho Steve. Sí, Va a ser por separado. Sí. pero no es lo que me han comentado. Sí, se están estudiando del examen. O sea, ustedes, esto es parte de su nota de práctica. Sí, eso les he dicho también. Por todos lados, les digo, todo el mundo me pregunta, todos les he dicho, coordinen con sus doctores de prácticas, las notas para prácticas. Pero me siguen preguntando. Vale, ¿cuánto? Ah, eso también. O sea, No. yo quiero explicarles, la asistencia, no tengo por qué ponerle un valor porque la universidad exige, les ha puesto como en reglamento el que falte. Sí, el 30% no tiene derecho al examen, eso es lo que ha dicho, dice el reglamento de la universidad. Eso es para teorías. Y el 100% dice, eso es la norma, eso es la norma. ¿Aló? Ya estoy saliendo, señora Alfredo. Y entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Que tienen que hacer obligatoriamente un trabajo de investigación formativa y uno de responsabilidad social. Nos estamos ajustando a la. Sí, eso también, doctora. Usted me había dicho, yo le comenté hace como 3 semanas, que el proyecto de investigación formativa iba a ser esta monografía. Pero yo estaba revisando la guía y en la segunda fase hay otra monografía. Eso no se va a hacer. Sí la usas, lo que está. No se va a presentar. Esa solamente es uno de tú y la medicina que tiene que ver con lo que es su formación como médicos y la otra de responsabilidad social. Vivimos épocas tan complicadas de violencia y estamos tratando de que hacer una cultura de paz. Eso está pendiente de organizarse todavía, ¿no? Va a ser junto con los de psiquiatría. Sino que la vida nos arrastra tantos. En mi vida he venido tantas veces, 3 veces vengo a la en el horrible tránsito que existe. Gracias, doctora. Hasta luego.